Saludos mi gente de Latinoamérica. Bueno, aquí estoy muy contento porque conseguí a uno de nuestros compañeros amigos que lo hemos conocido en los grupos de WhatsApp y Telegram, el amigo Simón Sabá. Esta es una eminencia y me disculpa, yo sé que no le gusta que le digan así, pero es máster en monedas y finanzas. Bueno, Simón, un placer conocerte y un placer, bueno, para que te presenten a nuestros amigos y tú mismo preséntanos y dame tu currículum, pues, para informarnos, pues. Bueno, mi currículum, para ser muy breve, economista, máster en moneda e instituciones financieras, y vamos a dejarlo hasta ahí. Resumido, Sí. porque es muy largo, muy largo. El amigo Simón, bueno, yo nos conocimos porque los temas económicos de Venezuela, uno ve las opiniones, diferentes opiniones, y usted sabe cómo soy yo, que a veces veo cosas que no, digo que oye, las reglas económicas a veces no cuadran, no es como me parece, esas cosas, la hiperinflación en Venezuela y todas esas cosas. Bueno, vamos a conversar un poco de eso, para que Simón nos aclare alguna duda. Simón, y a los amigos de Latinoamérica, en Venezuela hemos visto, bueno, el proceso bolivariano, el proceso económico. Venimos de la Cuarta República, cuando el país netamente rentista petrolero, viene una etapa con la llegada de Chávez, con un país totalmente analfabeta, un alto índice de pobreza, y han habido muchos cambios. Y llegamos a este momento en Venezuela donde hay una hiperinflación. Bueno, Simón, tú como economista, cuéntanos algo de este proceso económico en el país. Bueno, efectivamente estamos viviendo un periodo hiperinflacionario que no había sido conocido en Venezuela, que más que hiperinflación es con una caída en el poder adquisitivo del pueblo. Esto tiene muchas causas. En buena parte el anterior modelo económico basado en el rentismo, en el cual se basó la economía venezolana desde 1917, cuando empezó la exportación a gran escala del petróleo. La explotación petrolera. Del petróleo, hasta el año 2015 o el 2016, cuando caen abruptamente los precios del petróleo. Y ahí, por supuesto, los enemigos políticos de Venezuela aprovechan para lanzar los grandes golpes económicos. Entonces es como cuando alguien está en mala situación y vienen los enemigos, los que no gustan de uno, y tratan de, en vez de ayudarlo, vienen a rematarlo, para tratar de hundirlo y de matarlo por completo. Ahora, Eso Simón, es lo que está pasando. en ese punto te pregunto, ¿no? Porque los opositores al gobierno dicen que por malas políticas económicas, que el gobierno no ha sabido llevar el país adelante, malas implementaciones, malas medidas, y que el gobierno le quiere echar la culpa a los enemigos de todo Estados Unidos. En ese caso, ¿qué opinas tú? Bueno, la realidad no es tan sencilla como lo dicen ambas partes, porque evidentemente el gobierno tiene unos enemigos externos e internos muy poderosos, que no se puede negar su existencia. Puede negarse la existencia del embargo petrolero a Venezuela, puede negarse el decreto de Obama, las sanciones de Trump, las múltiples sanciones de Trump y de otros gobiernos del continente y de Europa contra Venezuela. Eso no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Eso es algo tan grande, tan evidente como el sol, y porque yo ponga el dedo frente a mi ojo no quiere decir que estoy ocultando, no se puede ocultar el dedo. Ahora, evidentemente, hacia lo interno hubo malas decisiones económicas. El asunto es, para un poco complicar las cosas, por eso las cosas no son en blanco o en negro. Hay muchas escalas de gris y además hay colores. Está el arco iris. Muchos de los que tenían alta responsabilidad en el área económica en Venezuela, una vez saliendo del gobierno, se han manifestado en contra del gobierno. Entonces uno no sabe si cuando estaban en cargo público estaban trabajando de buena o de mala fe, a favor de quién estaban trabajando. Eso. Ahí entonces queda la duda si es error del gobierno, error de la ideología, o es un saboteo interno de alto nivel. Eso es importante lo que está diciendo, amigo Simón. Fíjate en el caso, por ejemplo, del amigo Giordani. Yo lo nombro porque es así. Yo lo admiraba mucho. Pero entonces cuando él estuvo la política económica del país al frente, cuando sale, entonces habla mal del gobierno. Y sobre todo el otro señor en PDVSA, que fue, vamos a decirlo, 12 años estuvo en PDVSA, dirigiendo PDVSA. Y ahora está aliado al imperialismo
y en contra del país. Y como se ha visto, se ha detectado mucho sabotaje interno dentro de PDVSA, muchos robos. Y, o sea, ¿para quién trabajaba esta gente? Eso que tú dices es muy importante. Bueno, y podemos mencionar no a 2, sino a 20, 50 personas más. Así mismo es. Entonces ahí queda la duda, ¿a favor o en contra? Ahora yo tengo una pregunta sobre la devaluación en Venezuela, la devaluación de la moneda, del bolívar. ¿Qué piensas tú? Que hay compañeros, sobre todo ya en el grupo, un amigo nuestro en común, que siempre dicen que es la liquidez, el exceso de liquidez del gobierno, el exceso de liquidez, mucho dinero en la calle. ¿Qué crees tú? Yo opino que hay cuestión económica y también hay un saboteo, un ataque a nuestra moneda. Esa es mi opinión. Dime la tuya. Sí, sí es la liquidez. Y eso no se puede negar porque esa teoría está desde hace cientos de años. No podemos decir ahora que la teoría de que le atribuye la inflación a la liquidez es falsa. Ajá. Ahora, también hay algo más. Está la base monetaria y la liquidez monetaria, que son conceptos distintos. La velocidad de circulación del dinero, los multiplicadores monetarios, los aceleradores monetarios y otras cosas. Así que la cosa no es tan sencilla, pero sí es la liquidez que tiene que ver un alto Ahora yo te pregunto. componente. Está bien, yo estoy para aprender, ¿no? Aunque no me convence. Te pregunto, Simón. Entonces, no hay ningún ataque a la moneda en Venezuela, no Sí hay lo manipulación. Sí lo hay. Ah, Pero quienes lo hacen conocen las debilidades claro. internas. O sea, es como uno está tratando de defender su casa, pero el enemigo sabe dónde están las cámaras, dónde están las alarmas, dónde están la gente, dónde están los valores de uno, dónde está todos los bienes de uno. Entonces no es fácil. Cierto. Eso hizo mucho un amigo mío y he aprendido de él, ¿no? Y de repente yo en mi casa, bueno, dejé la puerta abierta y el enemigo se metió. O le di una ventana mal cerrada, pues. Es importante eso. Bueno, estamos para intercambiar, muy importante. A mí me gusta leerte mucho, ¿no? Tus opiniones, muy importante. Ahora te pregunto, el gobierno en materia económica, ¿qué debería hacer? ¿Qué debe hacer ante todo esto? Pues que tenemos una hiperinflación, que bueno, hubo un momento hace poco, unos meses, que más o menos no avanzó tanto, pero hoy, el día de hoy, día miércoles 13, respecto al día de ayer, hoy amaneció el dólar en más de 30. Y los precios que se habían mantenido elevados. Yo estuve haciendo unas compras hoy, recorriendo algunas partes y están elevados. ¿Qué crees tú que debe hacer el gobierno entonces para mejorar la situación económica del país? El rango de acción del gobierno de verdad es muy limitado debido a las sanciones que pesan sobre Venezuela, sobre su capacidad de acción. Entonces, si uno le recomendara al gobierno 10 medidas, 9 no las puede aplicar debido a las sanciones. Sin embargo, creo que hay algo que podríamos recomendar, que sería tratar de buscar la autosuficiencia para disminuir la crueldad de estos ataques. ¿Qué es la autosuficiencia? La autosuficiencia económica. Pero Una especie, aunque ese modelo está un poco obsoleto y no hay ningún país en el mundo que lo sea, pero algo así que permita apuntar hacia la autarquía económica. Que en criollo. Autosustentable. Autosustentable. Bueno, sí. Lo que siempre decía el comandante Fortalecer Chávez. El mercado interno. Ahora, también hay algo, la producción interna y el mercado interno. No depender tanto de importación y esas cosas. Sí. Ahora, también hay algo muy cierto entre la parte de la liquidez, que cada vez que se trata de aumentar, porque la economía venezolana es una economía que tiene muy poca liquidez. Si uno compara la liquidez monetaria con el PIB, aunque son conceptos distintos, son factores de medida distinta, uno es un stock al día y el otro es un acumulado del año, pero la relación entre la liquidez monetaria y el PIB de verdad que es insignificante comparada con otros países de niveles similares a Venezuela. Así que Venezuela tiene que remonetizarse. El asunto es que cada vez que empieza la remonetización vuelve la hiperinflación, porque esta no es una hiperinflación lineal, de una línea, sea una línea en curva o recta, sino que esta es una hiperinflación que parece como escala, que tiene sus pausas después, e incluso hay veces que retrocede esta hiperinflación y vuelve a subir. Y así, esta es una hiperinflación atípica,
muy atípica. Bueno, por interesante. su duración también. Sí, y además se mantiene mucho ya en el tiempo, ¿no? Simón, estamos conversando con el profesor Simón Sabá, especialista en finanzas y economía. Simón, el petro, sobre el tema del petro, ¿cómo ves tú el petro? Yo sé que tú, he leído unos artículos tuyos, incluso hace 2001, que ni siquiera existía por ahí esa idea, fuiste uno de los que yo leí que proponía algo similar. Claro, no existían las criptomonedas, pero sí en la formulación, vamos a decirlo, monetaria. Pues. Explícanos ahí cómo ves tú la situación del petro. Bueno, el petro es una manera, creo que el futuro de la economía mundial, del sistema monetario internacional, va a estar en algo similar al petro. Hay todavía resistencia, todavía hay quienes van a decir que uno está equivocado, pero al final hasta los países que uno llama desarrollados van a terminar asimilando conceptos similares al petro. Sin embargo, todavía la idea está siendo muy atacada, muy saboteada, y con todo está mejorando un poco la situación. Creo que ese va a ser el futuro. Claro, cuando yo propuse el petro en el año 2001, todavía no existían las criptomonedas. Lo propuse como parte de una tesis para optar a al título de maestría. Y en aquel momento, pues, yo lo que proponía era como una segunda reserva. Era algo un poco inspirado en las reservas para generaciones futuras que tienen Kuwait y Noruega. Importante. Entonces, pero de una forma autónoma, hacer como una medida de cuenta, que en aquella época existía en el DEC, del Fondo Monetario Internacional, que ahora casi no se menciona, sigue existiendo, pero parece que hay factores que no quieren que se maneje el DEC. Y hace poco vi algo sobre Dominique Strauss-Kahn, que proponía que el DEC fuera la futura moneda mundial, el patrón monetario mundial que sustituyera al dólar. Y ahora más bien el DEC parece que desapareció de los medios de comunicación, nadie habla del DEC. Y también estaba en esa época el ECU europeo, que era algo parecido al DEC pero a nivel europeo, el precursor del euro. Entonces yo propuse que para Venezuela lo mejor para la dualidad económica, porque habiendo una economía rentista y una economía tradicional, entonces para poder compatibilizarlo, pasar la parte rentista al petro y dejar la economía tradicional en el bolívar. Claro, el mundo ha cambiado, Venezuela ha cambiado, ya ese concepto igual no se puede aplicar, pero más o menos esa era la idea original del petro. Oye, muy bien, me imagino podríamos que desarrollarlo más, pero ya veo que estamos terminando y tenemos que despedirnos. Me imagino que esa idea alguien se la llevó al comandante Chávez, que fue el primero que habló del petro en su momento, no tanto como criptomoneda tampoco. Y bueno, menos mal que por ejemplo el presidente Maduro retomó la idea y ahí va el petro avanzando poco a poco. Bueno, amigo Simón, para mí ha sido un placer conocerte. Perdón. Y bueno, es un profesor para nosotros que estamos aprendiendo. En otra oportunidad conversaremos con más tiempo para desarrollar algunos de esos temas que tú has mencionado en específico. Y bueno, para irnos despidiendo a nuestros amigos de Latinoamérica, un mensaje final sobre la economía venezolana y latinoamericana. Adelante, Simón. Bueno, el futuro de la economía venezolana, de todas formas, haya o no haya habido la hiperinflación, ahora con esta enseñanza a la fuerza que tuvimos, con más razón, pero el futuro de la economía de Venezuela y de cualquier país del mundo está en la producción, producir lo más que se pueda a nivel interno, y Venezuela tiene los recursos con que hacerlo, a diferencia de otros países. Tenemos todas las condiciones para tener una economía autónoma, que no la tenemos, pero deberíamos tenerla. Muy bien, muy bien. Bueno, amigo Simón, un placer conocerlo. Y nos estamos viendo y vamos a recorrer la feria Filben aquí en Caracas, Venezuela. Saludos mi gente, nos vemos en los próximos videos. Gracias.